Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 2 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema de capacitancia y materiales dieléctricos. Esto se encuentra en el libro Servo-Juvet en el capítulo 25. Los temas del día de hoy son bastante poquitos. Vamos a estar viendo qué es capacitancia, cómo se calcula la capacitancia y a partir de eso, cómo podemos combinar diferentes capacitores dentro de un circuito eléctrico. Y finalmente vamos a ver cómo se almacena la energía dentro de un capacitor con carga. Muy bien, el primer tema que vamos a ver es el de la capacitancia. La capacitancia es una medida de la capacidad de almacenar carga dentro de un dispositivo eléctrico. Y este dispositivo eléctrico lo vamos a llamar capacitor. Entonces, este dispositivo o esta propiedad la vamos a estar definiendo como C, que es igual a la carga dividido entre el potencial eléctrico. Es decir, que si nosotros tenemos dos cargas que están separadas por cierta distancia física, cuando estos conductores están cargados y tienen la misma carga, esto va a generar un potencial eléctrico debido a esta distancia física de estas dos cargas o estas dos placas. Entonces, la capacitancia como tal viene de la carga y del diferencial de potencial entre esas dos cargas debido a esta distancia. La capacitancia la vamos a estar midiendo con la unidad llamada farad y esto equivale a un coulomb dividido entre volt. Cabe resaltar que un farad es una cantidad muy grande de energía almacenada, por lo tanto, en la vida real generalmente estamos trabajando en el orden de los micro y nanofarad, especialmente cuando estamos hablando de circuitos electrónicos y circuitos digitales. Ok, ya vimos qué es la capacitancia, es cómo almacenar energía eléctrica. Ahora veamos cómo calculamos la capacitancia. Entonces, con esta ecuación que C es igual a Q dividido entre delta V, recordemos del capítulo anterior que la diferencia de potencial para una carga puntual podemos definirla como la constante eléctrica por la carga dividido entre 1 entre R menos 1 entre RB menos 1 entre RA. Ahora, tomemos RA que sea hasta infinito, es decir, que nuestro potencial eléctrico vaya a tender a cero para tener una diferencia de potencial que solo tome en cuenta al punto B. Con esto en mente, podríamos definir entonces que la capacitancia va a ser igual a la carga dividido entre la constante eléctrica por la carga dividido entre RB. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que podemos cancelar la carga entre ellas dos y nos va a quedar que RB es igual a la constante eléctrica. Pero la constante eléctrica nosotros sabemos que va a ser igual al inverso de 4 por pi por epsilon sub 0. Entonces, si reemplazamos aquí, vamos a tener que la capacitancia es igual a 4 pi epsilon sub 0, que todo esto es una constante multiplicada por RB. ¿Qué nos dice esto? Que la capacitancia va a ser independiente de la carga. Es decir, no importa cuánta carga estemos almacenando dentro de nuestro capacitor, la capacitancia no está en función de eso. La capacitancia, por otra parte, está en función del radio o de la longitud que tenga el conductor o que tengan las placas de nuestro capacitor. Con eso en mente, vamos a ver un ejemplo, que es el capacitor de placas paralelas. Entonces, nosotros ya dijimos que la capacitancia como tal solo va a depender del tamaño de este capacitor, no de la carga que estamos almacenando. Entonces, empecemos viendo cómo analizamos este capacitor. Entonces, nosotros podemos decir que la carga del capacitor está dada como sigma multiplicado por A, donde sigma es la densidad de carga superficial de cada una de estas placas. También podemos decir que el campo eléctrico va a ser igual a sigma dividido entre epsilon sub 0, es decir, que va a ser igual a Q dividido entre epsilon sub 0 A.
Entonces ya tenemos una medida del campo eléctrico. Si sacamos la medida de la diferencia de potencial eléctrico como E por D, vamos a tener que la diferencia de potencial eléctrico va a ser igual a Q por la distancia que hay de separación entre ambas placas, que se obtiene a partir de la integral del diferencial de potencial, todo esto dividido entre epsilon sub 0 por A. Si colocamos estos valores en la fórmula de capacitancia que estamos estudiando, vamos a tener entonces que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas va a ser igual a epsilon sub 0 multiplicado por el área de cada placa dividido entre la distancia de separación entre ambas placas. Otro ejemplo es el del capacitor cilíndrico, donde nosotros podemos decir que del capacitor cilíndrico el campo eléctrico va a ser igual a la carga almacenada en este capacitor dividido entre 2pi epsilon sub 0 por la longitud del capacitor dividido entre el radio del capacitor. Y al realizar la integral de diferencial de potencial sobre este sistema, vamos a tener entonces que la diferencia de potencial es la carga dividido entre 2pi epsilon sub 0L multiplicado por el logaritmo natural entre el radio externo del capacitor, este es este radio azul, dividido entre el radio interno del conductor inicial. En este caso podemos ver que el capacitor cilíndrico que estamos analizando es un conductor cargado en el centro separado de un conductor cargado afuera, y entre ellos dos no hay manera de conectarse, por lo tanto se comporta como un capacitor. Al colocar esto en la fórmula de capacitancia, vamos a tener que entonces que la capacitancia de este capacitor eléctrico es 2 por pi por epsilon sub 0 multiplicado por la longitud del capacitor y dividido entre el logaritmo natural de los dos radios de este capacitor. Ok, antes de ver el siguiente tema, que son las combinaciones de distintos capacitores, vamos a ver un tema adyacente, que es el de la simbología de circuitos. Entonces, en los circuitos eléctricos los vamos a estar estudiando a partir de símbolos para poder facilitar ese análisis. Y los primeros que vamos a estar viendo es el del símbolo para un capacitor, que lo vamos a ver como dos líneas paralelas, el símbolo para una batería, que es dos líneas paralelas, pero una de ellas, el lado positivo, es más largo que el otro, y el símbolo para un interruptor, que en este caso es cuando un interruptor está abierto, es cuando no hay conexión entre los dos terminales, y cuando un interruptor está cerrado, es cuando sí hay conexión entre los dos terminales del interruptor. Con esto en mente, veamos el ejemplo de combinaciones de capacitores, empezando por una combinación en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que nosotros estamos conectando los terminales de una batería a los terminales de un capacitor y a los terminales de otro capacitor, todo en paralelo. O sea que el terminal positivo de la batería va a ir simultáneamente al terminal positivo del capacitor 2 como el terminal positivo del capacitor 1. Este es el ejemplo de representación gráfica con los diferentes materiales, pero si lo vemos como un esquemático, como un diagrama de circuitos, vamos a tener esta figura que tenemos en la parte B. Y aquí vemos que el diagrama del circuito equivalente va a ser igual que la capacitancia equivalente va a ser la capacitancia de 1 más la capacitancia de 2. Y ya vamos a ver por qué es esto. Entonces, empecemos nuestro análisis a partir del esquemático. Aquí vemos entonces que el terminal positivo de esta batería está conectada tanto a el capacitor 2 como al capacitor 1, porque toda esta línea es un mismo nodo. Por otro lado, el terminal negativo está conectado al otro terminal del capacitor 2 y simultáneamente al otro terminal del capacitor 1. Entonces, con esto en mente, podríamos decir que la diferencia de potencial de nuestro sistema, de
de la batería como tal va a ser igual a la diferencia potencial del capacitor 1 y va a ser igual a la diferencia potencial del capacitor 2. Seguidamente vamos a continuar diciendo que la carga del capacitor 1, que esto se puede obtener a partir de la capacitancia y la diferencia potencial, va a ser igual a C1 por delta V1. Y lo mismo con la carga del capacitor 2. De aquí podríamos decir que la carga total de nuestro sistema va a estar dada por la carga de 1 más la carga del 2, C1 delta V1 más C2 delta V2. Y aquí es donde empezamos a tratar el tema de capacitancia equivalente. ¿Qué quiere decir la capacitancia equivalente? Que si nosotros reemplazamos estos dos capacitores por uno solo, vamos a tener el mismo resultado en nuestro análisis. Entonces, la capacitancia equivalente podríamos definirla como la carga total de nuestro sistema dividido entre el diferencial de potencial. Es decir, que si nosotros sacamos la carga total, vamos a tenerlo igual a la capacitancia equivalente por delta V. Y al comparar estas dos ecuaciones, vamos a tener entonces que la capacitancia equivalente de una combinación de capacitores en paralelo va a ser igual a la capacitancia de uno más la capacitancia del segundo. Y en general, para cualquier combinación en paralelo vamos a tener que la capacitancia equivalente a este sistema va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias de cada uno de los capacitores individualmente. El siguiente ejemplo es la combinación de capacitores en serie. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que hay un cambio en la manera como estamos acomodando el circuito, ya que ya no lo estamos poniendo en paralelo, sino que lo estamos poniendo en serie. ¿Qué quiere decir que es en serie? Que primero pasamos completamente por un capacitor y luego pasamos por el otro capacitor. Ya no estamos en paralelo, ahora estamos en serie. De igual manera, podemos dibujar el circuito esquemático y aquí vemos que la capacitancia equivalente está dada por esta función. Vamos a obtenerla. Entonces, si partimos desde el circuito esquemático, nosotros podemos ver cómo la diferencia de potencial, en este caso, es más bien la diferencia potencial de la batería, en este caso va a ser la diferencia de potencial del primer capacitor más la diferencia potencial del segundo capacitor. Nosotros podemos definir la primera diferencia potencial como la carga de 1 dividido entre C1 y la segunda diferencia potencial como la carga de 2 dividido entre C2. Con esto en mente, podremos también definir que la diferencia potencial total del sistema o de la batería va a ser igual a la carga total dividido entre la capacitancia equivalente. Y de aquí podríamos decir entonces que la carga dividido entre la capacitancia equivalente va a ser igual a la carga de 1 dividido entre C1 más la carga de 2 dividido entre C2. Al hacer el análisis y sacar las cargas de esta ecuación, lo que vamos a obtener es que 1 dividido entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre la capacitancia de 1 más 1 dividido entre la capacitancia de 2. Y lo que nos dice esto es que para cualquier combinación en serie, nosotros podemos definir la capacitancia equivalente como 1 dividido entre CEQ, la C equivalente, va a ser igual a la sumatoria de los inversos de cada capacitancia de este sistema. Muy bien. El último tema que vamos a ver hoy es el de la energía de un capacitor con carga. Y aquí vamos a ver este análisis de que cuando el sistema está desconectado, la batería está conectada a este capacitor y luego al otro lado del capacitor también, pero cuando el interruptor está abierto, no hay campo eléctrico, ya que no hay paso de corriente a través de este circuito. Cuando cerramos el interruptor, lo que va a haber es que hay un campo eléctrico en el alambre y va a haber una corriente
debido a este campo eléctrico. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que los electrones se trasladan de la placa hacia el alambre y dejan la placa con una carga positiva de este lado. Y lo que genera o lo que va a inducir una carga negativa de este otro lado. La separación de cargas es lo que ya vimos, es lo que nos va a representar un diferencial de potencial. Tenemos un campo eléctrico, tenemos separación de cargas. Lo único que nos falta es obtener esta capacitancia y la energía debido a esta capacitancia. Bueno, con eso en mente, nosotros podemos decir de la ecuación que utilizamos en el capítulo anterior de trabajo y diferencial de potencial, podríamos decir que el trabajo o el diferencial de trabajo va a ser igual a delta V por dQ, o como lo estamos usando en este capítulo, Q dividido entre C por dQ. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo de nuestro sistema va a estar dado por la integral de 0 a Q de Q dividido entre C multiplicada por dQ. Y al resolver esta integral tendríamos que es Q al cuadrado dividido entre 2C. Es decir, si nosotros, al hacer esta relación de trabajo, lo podemos relacionar con la energía potencial eléctrica que vimos el capítulo anterior y decir que esta energía potencial eléctrica va a ser igual a la carga al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia, o lo que es igual 1/2 de la carga por delta V, o lo que es igual 1/2 de la capacitancia por delta V al cuadrado. Con esto vamos a terminar los temas del día de hoy. Los espero en clases para poder realizar ejercicios. Muchas gracias.